Ahí sí. Bien. No voy bienvenidos nuevamente. No voy a abrir totalmente el PowerPoint así para poder manejarlo y poder ver también acá los anuncios, porque si lo pongo en modo de presentación no me deja ver bien. Espero que ustedes sí lo puedan apreciar, que no hayan problemas de lectura. En caso de que hayan, me dicen cualquier cosa. Este Power lo voy a subir hoy día. La clase, bueno, dependiendo del peso del archivo, eLearn me está dando un poquito de problema para subirlo, no lo soporta. Así que lo estoy subiendo a YouTube y en eLearn yo les voy a colocar el link que queda, como los tengo en formato privado, así que les dejo el link, cosa que ustedes puedan acceder si es que necesitan revisar la clase o para aquellos que no puedan estar presentes en este minuto, lo revisen cuando puedan. Bien. Vamos a hablar entonces un poco de la comunicación, ya que esto es el fundamento de nuestro curso. Si bien es expresión oral y escrita, la oralidad y la literacidad se van a basar en este concepto base que es la comunicación. El ser humano tiene esta necesidad de compartir sus ideas, pensamientos, y a través también de las ideas y del lenguaje, nosotros hemos ido construyendo una sociedad, hemos establecido normas abstractas que no tienen ningún sustento necesariamente en lo que es lo empírico o lo natural. Y eso lo vamos a ver un poquito con esto de los principios, de cómo nosotros vamos a ir creando realidad. Bueno, espero que hayan podido leer el texto, es un poquito pesado. No sé si alguno lo encontró pesado, el texto de la ontología del lenguaje. ¿O lo encontró? No, estuvo entretenido, interesante. ¿Sí? Ah, qué bueno. Sí. Ya, mejor. Excelente. Entonces, algunas definiciones. Proceso interpersonal, obviamente, al comunicar estamos hablando de un emisor o receptor que no necesariamente tienen que ser sincrónicos, es decir, estar al mismo tiempo, en el que los participantes expresan algo de sí mismos, a través de los signos verbales o no verbales, con la intención de influir en algún modo en la conducta del otro. Esto de expresar algo de sí mismo también va a estar tomado por lo de Echeverría, por la ontología del lenguaje, dentro de sus principios. Según la RAE, viene de su comunis, recibido y admitido de todos o de la mayor parte, nuevamente el término de comunidad, y es un proceso dinámico. Entonces ya como un elemento común es la expresión de ideas dentro de un grupo que necesita la existencia de más de un participante para que se pueda generar la comunicación. Ahora, esta comunicación va a ser a través del lenguaje. Y ahí tenemos que hacer esta diferenciación entre lenguaje y lengua. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Lengua es el medio en que utilizamos el lenguaje, ¿no? Ya, sí. Más que un medio, quizás la forma específica de usarlo. Por ejemplo, por eso se hace la corrección de no es lenguaje de señas, sino lengua de señas. Como dice, el lenguaje es un conjunto finito e infinito o infinito de oraciones, cada una de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. El conjunto finito vendría a ser la lengua. Es decir, nosotros, si bien constantemente estamos creando y agregando nuevas palabras a nuestro vocabulario, es maleable, eso no significa que no hay un límite. De lo contrario, los diccionarios serían interminables. Pero el lenguaje sí puede ser finito, es decir, puedo pararlo, o puede ser infinito, es decir, puedo seguir construyendo a partir de este conjunto finito muchas oraciones, muchas ideas, utilizando distintos códigos.
Luria, sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones. Por lo tanto, al ser un conjunto de códigos, no nos vamos a limitar con el lenguaje a lo que es el habla, sino también, o a la lengua, sino también a la gestualidad, por ejemplo, no, a los códigos semióticos, como por ejemplo el lenguaje corporal, cómo nosotros nos planteamos el mundo, cómo es nuestra postura, si caminamos erguidos, cómo nos vestimos. Al fin y al cabo el lenguaje lo que hace es entregar un mensaje. Esa es su finalidad y es parte de la esencia del ser humano. Sapir, el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo, como dice ahí. Los animales no tienen un lenguaje estructurado. ¿Mm? Bueno, los otros animales, porque al fin y al cabo nosotros también lo somos. De comunicar ideas, emociones y deseos por medio de símbolos producidos de manera deliberada. Obviamente que existen algunas aproximaciones, por ejemplo, el caso de los chimpancés con la gestualidad o las abejas con el movimiento, pero aún así es limitado porque no les permite expresar ideas tan abstractas. Solamente en el caso de las abejas es un asunto de ubicación. En el de chimpancé son, no sé si emociones, más bien instintivo. ¿Mm? Ira, afecto, básicos. Pero no hay un proceso para poder desarrollar si el chimpancé está haciendo un gesto de amenaza. Esa amenaza no está estructurada para poder plantear los argumentos detrás de la misma emoción. Yo siento esto. El animal te manifiesta lo que siente. Punto. De esta definición se desprende que el lenguaje, como medio de comunicación humana, frente a los medios de comunicación animal, es exclusivamente humano, lo que le decía. Servirse de la voz como vehículo de transmisión es lo básico, quizá no necesariamente. No ser instintivo, ¿por qué se quedó ahí? Utilizar un sistema de signos y estar articulado a partir de determinadas unidades mínimas. No vamos a entrar en gran detalle a las unidades mínimas, pero bueno, la lengua sí se estructura en, vamos de lo mayor, que podría ser los textos, de los textos, los párrafos, oraciones, palabras, morfemas, fonemas. Es decir, vamos desde de la letra, del sonido, y vamos a ir armando cada vez conjuntos más extensos que va desde el sin significado, el fonema, la unidad mínima sin significado, hasta un texto, que ya sería la mayor unidad con significado coherente. Calabro, Tyler y Capadia exponen que dependiendo de cuán complejo o sencillo esté estructurado el lenguaje verbal o escrito, puede variar significativamente el nivel de pensamiento y entendimiento en el individuo. Obviamente una persona que tiene un vocabulario limitado va a tener también una visión de mundo limitada. Ahí vamos a entrar más adelante a grosso modo, de lo que son las teorías de lenguaje, pensamiento y realidad, cómo estos se van vinculando. Pero para dar un adelanto, los niños cuando van aprendiendo a hablar, ellos recién están adquiriendo un conjunto de términos, de vocablos, por lo tanto existe esta frustración, o como cuando nosotros decimos, lo tengo en la punta de la lengua, pero aún así no queda completamente, no podemos expresarlo de manera fiel a lo que sentimos. Y se generan estos sentimientos de frustración. O cuando estamos leyendo un texto altamente técnico y por lo mismo, al desconocer el vocabulario que se nos presenta, no podemos entender el texto, no podemos generar esa huella mental que es el signo. Entonces vamos a tener algunas características generales. Es un sistema compuesto,
por unidades, los signos, las palabras, los morfemas, adquisición y uso de un lenguaje por parte de los organismos, posibilita estas formas peculiares y específicas de relación y de acción sobre el medio social, y el lenguaje da lugar a formas concretas de conducta, lo que permite su interpretación o tipo de comportamiento. Esas conductas, bueno, se pueden traducir a tipos de discursos, escritos u orales, o a lenguaje, como les decía, conductas ya físicas, como el lenguaje corporal. Bien. Vamos a ver. Y como decíamos, la lengua va a ser un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas. Y eso es lo que vamos a ver más adelante cuando nos enfoquemos, como decía, tuve que dar vuelta, en todo lo que es escritura. Es un sistema de normas cuando hablamos de la ortografía, que es la gramática prescriptiva, es decir, cómo debes escribir. ¿Mm? ¿Para qué son importantes estas reglas? ¿Mm? Chicos, ¿a alguno se le ocurre por qué es importante establecer reglas dentro de una lengua? Para poder entenderse mejor. Exacto. Es importante para poder entendernos mejor, para que haya una, ¿cómo se dice? ¿Coherencia? Un orden. ¿Mm? ¿Para que haya coherencia? Claro, exacto, porque si no cada uno estaría inventando sus propias reglas, su propia lengua, y como le decía, muchas veces pasa cuando nosotros nos topamos en Facebook, estas murallas de textos que no tienen coma, que se equivocan al escribir, que no hay una claridad en la estructura de la oración, y al final la funa no se entiende. ¿Y qué es lo que pasa? Pierde la función principal, que es la de comunicar. No puedo comunicar. ¿Por qué? Porque no se entendió el mensaje, no siguió las reglas establecidas. Cada uno va a conocer el código y lo va a emplear para comunicarse. Convencional constituye una herencia cultural, es decir, nosotros adquirimos esta lengua por parte de nuestros padres y la vamos a transmitir a nuestros herederos. Son idiomas, la lengua es una entidad abstracta, nosotros no vamos a ir caminando por la playa y nos vamos a encontrar con una palabra, y es arbitrario. ¿Qué es arbitrario? ¿Alguien que me diga el significado? Que es imparcial. Ya. Claro, tiene que ver eso que no es... simplemente decidimos llamarle a un vaso, vaso. ¿Por qué? No sé. Hay algunas palabras que tienen su origen en las onomatopeyas, es decir, en la imitación del sonido, pero al final del día, si hablamos de una silla, un velador, un florero decimos, ah, es que sostiene las flores, entonces viene de flores. Pero ¿de dónde viene la palabra flor? ¿Por qué decidimos colocarle ese nombre a un tipo de manifestación dentro de las plantas? No hay una razón. Simplemente surgió y una comunidad, esto de la convencionalidad, aceptó ese término. Luego, dice, la lengua es de carácter social, emplea sonidos, cumple una función comunicativa inmediata y es un lenguaje espontáneo. El emisor puede rectificar lo dicho y el receptor está en posibilidad de comprender el mensaje en el mismo momento de la emisión. Esto en el caso de el habla, la función comunicativa inmediata. Aún así, la oralidad, si bien se pueden enmendar los errores, va a quedar presente que existió. El signo, como un estímulo, nos hace pensar en algo. Cuando yo les digo el término perro, viene a su mente una imagen. Probablemente alguno va a pensar en su propio perro. Quizá va a pensar en el perro del vecino o en algún perro genérico que vieron por ahí en algún minuto. Pero va a venir una imagen muy particular, pero que si las juntamos todas van a compartir características. Una cola, 4 patas,
quizá el tamaño, el tipo de oreja, las características si es amistoso, pero va a generarse una noción similar. Entonces, encontramos que el signo además puede ser visual, como decíamos, el lenguaje y las lenguas no se van a limitar a la palabra, pero sí es el signo más usado, sino que también pueden ser visuales, auditivos y lingüísticos, que es la última a la que estábamos haciendo referencia. Visual aparece allí la luz roja, auditivo un portazo. Entonces el signo va a ser todo lo que a mí me comunique algo. La luz roja, ¿qué comunica? Que hay que No cruzar la calle. no cruzar la calle. Exacto, dependiendo si usted es vehículo o si está en un vehículo o está como peatón. El portazo, ¿Estar enojado? puede ser que alguien cerró la puerta con enojo, puede ser si hay viento afuera, que el clima está cambiando, pero nos envía un mensaje. Algunos de estos mensajes son signos naturales, como el caso del viento, cuando uno ve, uno mira las nubes están medias gorditas y grises, va a llover. Pero ya vamos a entrar en otro que son signos, símbolos, señales, huellas, iconos, pero todos ellos se agrupan bajo este concepto de signo. Nosotros obviamente le vamos a dar énfasis, al menos en una primera parte, a lo que es el signo lingüístico de la palabra, ya que es lo escrito. Posteriormente, sí le vamos a dar importancia a lo visual y a lo auditivo, porque recuerden que el ramo es expresión oral y escrita. Por lo tanto, ahí en esa parte, yo me voy a fijar idealmente en qué signos ustedes me envían con su postura corporal, con el tono de la voz, con la velocidad del habla, del discurso. Porque todo eso a mí también me va a estar entregando un mensaje agregado, un significado que voy a sumar al contenido o a lo que ustedes puedan estar explicando. La ropa que ustedes usan, como les decía. Si vemos a alguien que va vestido completamente de negro y con el pelo largo, ¿qué puede ser? Gótico. Puede ser un Metalero. gótico, un metalero. Sin necesidad de hablarle, ya sabemos a qué tipo de música escucha. Lo mismo, si alguien que tiene ropa que está estampada con hojas de marihuana, ¿qué sabemos inmediatamente? ¿Qué es poser? Puede ser, ¿eh? Como algunos también dicen, alumbrado. Sí. Así que ahí tenemos también, como le digo, mensajes que se nos entregan a través de otros tipos de signos visuales. Bueno, y auditivos también, como le decía, el volumen, el tono, el ritmo, cómo se expresa. Cada uno, cuando proviene de un estrato social, tiene un cierto tono al momento de hablar. Por eso hablamos nosotros de cuando alguien habla con la papa en la boca. Cuando alguien habla con la papa en la boca, ¿qué nos está diciendo? ¿O no han escuchado ese término? No. Nunca. Nadie No. habla. Sí, pero nunca supe qué O significaba. sea, sí lo escuché. No. Eso es lo mismo. No sé qué significa. Nunca lo he escuchado. No, ya, hablar con la papa en la boca es como tener algo aquí que está, no sé, está molestando. Y se le dice a lo que nosotros le llamamos los cuicos. ¿Por qué? Porque no hay una modulación exacta. Entonces, oye linda. Entonces, si se dan cuenta, es como si tuvieran algo dentro de la boca que les hace como inflar esta parte y no juntar los dientes necesariamente. Y obviamente si hablamos con alguien que viene de un estrato más bajo, también lo vamos a identificar. El típico, la exageración en la CH. En vez de decir, como si existen 3 chiles. El Chile y el Chile. Esos 3. Esas pronunciaciones, esos signos auditivos, a mí me van a dar a entender el estrato social de la persona o a qué estrato intenta pertenecer, hacerse pasar.
Bueno, ahí tenemos el signo, al menos el signo lingüístico, que es lo que les decía de la imagen visual. El significante es la palabra y el significado es la imagen que se nos viene a la mente. ¿A qué nos hacemos referencia con esta palabra? Bien. Entonces ahora vamos a entrar en lo que es lenguaje y pensamiento y que tiene mayor relación con lo de la ontología. Desde la perspectiva de la comunicación social, la diversidad de signos lingüísticos inmersos en una población puede ser una amenaza al pretender comunicar un mensaje que requiera acciones en el receptor. El desconocimiento de las características lingüísticas que distinguen la población a la cual se pretende dirigir un mensaje puede tener influencia en el proceso de comunicación por la ausencia de empatía lingüística inmersa en la estructura del lenguaje utilizado. Caso típico, o un caso mucho más claro, doctor y paciente. El doctor obviamente si quiere que el paciente entienda y tome las acciones necesarias para su tratamiento, tiene que ser claro con su mensaje. No saca nada con hablarle en un término netamente médico, biológico, si el paciente no va a entender cuál es la problemática que le afecta. Entonces, a eso se refiere. Cuando yo quiero generar un efecto en mi receptor y cambiar su modo de pensamiento, porque el lenguaje genera eso, genera también efectos en la realidad, necesito adecuar mi mensaje. Y aquí entramos, como les decía. A ver, chicos, alguien que quiera hablarme un poquito de lo que entendió del texto, antes de empezar a explicarlos y de adentrarnos en los principios, que es lo que más me interesa. Les doy un par de minutos ahí para que piensen. ¿Qué entendieron por ontología del lenguaje? Que refiere a que el lenguaje no es como una herramienta, ¿Ya? sino que es una construcción de nuestra expectación a la realidad. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tiene relación? Hay que sacarlo. Bien. Entonces el lenguaje no es solamente una herramienta, es decir, sino que también va a ser como nosotros vamos a ir generando realidad. Bueno, la ontología empieza de Heidegger, Dasein, el ser como somos, comprensión genérica de lo que significa ser humano. Es decir, la ontología abarca el origen. Echeverría no busca entender el origen del lenguaje en este caso, es decir, de dónde viene, cómo surge. Si es por eso, nos vamos a ir a las teorías lingüísticas sobre los primeros grupos asiáticos, sobre todo, bueno, es ser una corriente, una de las primeras corrientes de los estudios lingüistas en donde establecían que el euroindio era el origen de las lenguas, un poco así como la teoría de Babel, pero más allá de eso, porque igual los grupos se desplazaron, cada uno fue creando sus propias normas según sus necesidades, lo que se busca aquí es cómo nosotros vamos construyendo nuestro propio ser, qué es lo que significa, ahí dice ser humano, pero a raíz del lenguaje, no necesariamente a raíz de una idea filosófica donde si venimos destinados a algo, si realmente hay nada, sino cómo el hombre se construye a sí mismo. Aquí algunas citas que extraje, al menos de mi texto. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, siempre se revela en ellos cierta comprensión de lo que es posible para los seres humanos, aunque se trate del supuesto de que, como seres humanos que somos, nos es posible sostener aquello que estamos diciendo. Es decir, nosotros, lo que sea que digamos, vamos a estar dando razón de lo que nosotros creemos que el mundo es y de lo que nosotros creemos que el hombre es capaz. Si yo les digo,
me puso unos zapatos verdes. De manera práctica ya estoy diciendo que sí, me puso unos zapatos verdes. No, como que no hay gran... Pero ¿qué estoy diciendo por parte del ser humano? 1, que ha creado vestimenta. 2, que tiene ciertas capacidades autónomas para usar esa vestimenta. ¿Mm? Entonces, estoy dando a entender que el hombre es un ser capaz de acciones y creador de objetos. Cada planteamiento hecho por un observador nos habla del tipo de observador que ese observador considera que es. Como digo, uno habla de sí mismo. No necesariamente, si alguien dice, es como las opiniones. No todo es tan simple, sino que van a dar a entender una visión de mundo. Si yo digo la manzana es dulce, como observadora, voy a dar a entender que yo creo que la manzana es dulce. Pero ese mensaje puede ser totalmente distinto con otra persona, que no va a decir, no, la manzana es ácida. Y cada uno se va a considerar objetivo en su mensaje. Y aquí vamos a entrar entonces en 3 principios básicos, que vamos a interpretar a los seres humanos como seres lingüísticos, vamos a interpretar el lenguaje como generativo, y vamos a interpretar que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. ¿Qué pasaría si nosotros no fuésemos capaces de hablar? Si no tuviésemos la lengua y el lenguaje, ¿cómo sería la sociedad humana? ¿Qué creen? No habría orden. No habría orden. Uh-huh. Porque si nos damos cuenta, la sociedad está estructurada bajo la palabra. ¿Qué es lo que nosotros nos dice que debemos conducir por el lado derecho? ¿Qué nos dice cómo debemos vestir? En el sentido de que tenemos que andar cubiertos. Son leyes tanto consuetudinarias, es decir, leyes que nosotros, reglas que como sociedad nos establecimos, y leyes también que están escritas en un papel y que tienen una fuerza penal, es decir, si no las cumplimos vamos a ser castigados con la privación de la libertad. Lo mismo, ¿quién establece? Pero todos estos son discursos que se han ido transmitiendo. ¿Por qué todavía hay gente que dice, a ver, ¿qué normas a ustedes les parecen que ya no deberíamos seguir obedeciendo? ¿O qué cambios en los discursos ustedes han apreciado? El lenguaje inclusivo es uno, pues. El lenguaje inclusivo es uno. Los discursos feministas, en donde, por ejemplo, ¿quién dice que el hombre no puede llorar? ¿Por qué? ¿De dónde surge esa arbitrariedad? ¿Mm? Pero si tú, De la antigüedad, pues, de nuestro abuelo. ese claro, pero aún así no tiene ninguna razón lógica, sino que son formas que se establecieron para, de manera oral, de manera, como digo, de costumbre, con tal de establecer un orden dentro de la sociedad y no romperlo, pero esos órdenes se van cambiando y vamos a ir construyendo nuevas reglas. Y por ahora estamos en un caos donde todo es malo y todo es bueno. Pero eso mismo va a ir generando una nueva realidad. Ya al establecer estos nuevos términos, el lenguaje inclusivo, si bien al menos a mí como lingüista de repente me choca un poco usarlo, pero no reniego de aquellos que lo usen. ¿En qué sentido? Porque para la persona que lo usa es su realidad y está bien. Y eso va a generar también la aparición o la apreciación de estos de individuos que antes habían sido invisibilizados por los demás. No, la gente, no sé, gente que es transgénero o que no se identifica con ningún tipo de género, asexuales, todo lo, ¿cómo dice? Toda la comunidad LGTB+,
el mundo queer. Uy, ¿se escucha? Sí. Sí, ya, es que me pareció que mi conexión estaba media inestable, así que por eso. Ya. Vamos a quitar acá un poco de carga. Ahí sí. Bueno, vamos entonces a entrar. Dice, interpretación de los seres humanos como seres lingüísticos. Los seres humanos son seres que viven en el lenguaje. Como bien decíamos recién, toda nuestra sociedad se va a fundamentar en lo que es la palabra. Si bien hay otras dimensiones, obviamente, es a través del lenguaje que el ser humano encuentra y da sentido a su realidad. Entonces, Nietzsche y Heidegger establece, uno, el lenguaje es una prisión. Soy prisionero de lo que yo puedo decir, del mundo que yo establezco. Por algo, cuando nosotros planteamos una opinión públicamente, me caso con esa opinión, me caso con esa postura y voy a definir quién soy. Y es por eso que ahora las discusiones políticas también se hacen tan fuertes, las discusiones ideológicas, porque a través de de lo que nosotros hemos dicho, estamos planteando quiénes somos. Pasa, y he visto bastante con Vlado Mirosevic, que él también ha ido cambiando su discurso, por ejemplo, y todo lo que él ha dicho en un pasado vuelve y se convierte en una prisión en donde va construyendo su imagen, va construyendo si es una persona de confiar o no. Y eso va a depender. Obviamente uno puede ir cambiando su discurso, no somos seres inmutables, pero también nosotros estamos tan acostumbrados que el lenguaje establece una realidad, eh, establece una estabilidad, que también somos muy buenos para juzgar cuando esta estabilidad se rompe y cambiamos la realidad de quienes somos. Nos aprisionamos. Por otra parte, el lenguaje, si bien existe la posibilidad de que sea infinito en su expresión como lengua, no lo es. Es decir, nosotros, como decía, vamos a seguir creando palabras, pero esta limitación nos va a generar, decía, no tengo en la lengua, o no puedo expresar lo que siento, no tengo la palabra exacta. También eso nos aprisiona. De repente, no sé si les pasa que les hace, si manejan algún otra lengua, inglés, francés, portugués, pero hay veces que se nos hace más fácil expresar algo en una idea con una lengua extranjera, porque en nuestra lengua original no existe el término. Y por otra parte, el Heidegger, que también es parecido a la morada de su ser. Yo a través del lenguaje, como le decía, voy construyendo quién soy, cómo yo hablo. Discursos, como decía, discursos feministas, discursos racistas, discursos, que puede ser indigenistas. Cómo yo hablo va a ser cómo yo construyo mi imagen. Por eso que tenemos que cuidar tanto lo que decimos, y por lo mismo que ahora, si se dan cuenta, se ha visto bastante esto cuando empieza la gente a escarbar todo lo que dice una figura pública a través de sus redes sociales. Es que tú allá en el 2001 dijiste tal cosa. No sé si han visto esas noticias. Bueno, el caso de James Gunn, el director de Los Guardianes de la Galaxia, que Ujú. sacaron Twitter con chistes pedófilos, chistes de humor negro, de como de 2016 y 2012, y lo despidieron y luego lo volvieron a contratar. Exacto. ¿Por qué? Porque a través de usar el lenguaje, él construyó una imagen en ese momento, y también es una imagen que estaba acorde al periodo, porque en ese periodo aún no existía esa concientización de lo que estábamos diciendo, hay otras personas que tampoco conciben lo que es el humor negro, y estamos en todo este momento ambiguo de qué es y qué es lo que no puedo decir. Creo que la otra vez vi una noticia así muy a la rápida es un abogado acá en Chile, no me acuerdo, soy muy mala con estos temas de matinales y cosas así,
pero es un abogado y lo estaban funando porque supuestamente dijo algo muy, ¿cómo puede decir? Acosador, porque recalcó un error dentro de una promoción, que creo que estaban ofreciendo un premio de no sé cuánto dinero para ir a un motel, y estaba mal escrito, porque entonces el lenguaje, el texto, que también lo vamos a ver, esto de la anfibología, la ambigüedad del mensaje, no se daba a entender si el premio eran la cantidad de dinero o si era la cantidad, solamente que cierta persona iba a dar cierta cantidad de dinero o que una persona iba a ir con alguien al motel por un valor de X dinero. Así que hace la corrección y empiezan a funarlo de que había sido un acosador, de que no sé qué más, por lo mismo. Y ahí aparece toda esta dificultad de cómo nosotros interpretamos a los otros, cómo nuestros discursos van a influir en la comprensión de los discursos del otro. Y es muy importante eso, sobre todo ustedes como gente de ciencia, si bien se van a dedicar más a los números, más a lo práctico, ustedes también en algún momento van a dedicarse a lo que es la investigación, ya sea durante estos 5 años académicos, que espero que sean 5. Bueno, y si no, cada uno tiene sus tiempos realmente. Lo digo más por un tema de monetario que a muchos afecta. Pero van a entrar en un momento en una etapa de redacción, de investigación, en donde ustedes también van a ser capaces de construir realidades. Es pedagogía, y eso es muy importante porque ustedes como pedagogos van a estar constantemente siendo cuestionados qué es lo que van a decir, cómo lo van a decir. Van a tener una audiencia, así como yo ahora tengo una audiencia de más de 10 personas en este caso. Ustedes van a estar, ojalá que en el futuro sean más benévolos y se acaben estas aulas con 40 alumnos, pero aún así van a estar enfrentados a un conjunto de chiquillos que probablemente tengan visiones de mundo distintas y que los van a ir interpretando ustedes en su lenguaje. Así que hay que saber explicar qué es lo que quiero decir, y si no se entiende, ser capaces de reformular la idea. Luego dice la interpretación del lenguaje como generativo. El lenguaje no solo describe realidades, sino que las crea. ¿Cuándo nos arrepentimos? ¿Cuándo ustedes creen que han dicho algo que cambió su vida? ¿Cómo eso? Por ejemplo, cuando ustedes están, bueno, no ustedes, pero probablemente sus papás están en el registro civil y le dice, ¿acepta casarse con tal? Sí. Listo. Ese sí, un acto de lenguaje, cambió su vida. De ser una persona soltera, pasó a estar casada. Y se relaciona con los actos locutivos, ilocutivos y perlocutivos del lenguaje. Esto es perlocutivo. ¿Qué quiere decir? Lo que yo digo tiene un efecto inmediato en la realidad. Un chiste, de repente dijeron una tontera y por esa tontería, adiós pololeo. Yo, profesora, una vez como en quinto básico, estaba Germán de moda en ese tiempo, Germán Garmendia, youtuber, empezó así muy de moda, y había un chiste de un video donde él decía, no le tocó anoche, y una profesora está muy pesada ese día, y yo justo lo dije, y ella justo me escuchó, y me gané una rica limpiada a los muros del colegio. Entonces ahí eso, por haber dicho algo, cambió su realidad en ese minuto. Obviamente hay algunos cambios que son momentáneos, por ejemplo, ya usted no fue obligado para el resto de su vida a limpiar paredes, pero en ese momento, si usted no hubiese dicho tal cosa, se hubiese ahorrado la situación. Mientras tanto, como le digo, hay otros actos locutivos que sí tienen un efecto más duradero. Por ejemplo, que lo declaren culpable en un juicio. Que reconozcan, por ejemplo, su paternidad o de un hijo.
Eso lo convierte de no tener a ser padre. Entonces, eso es que el lenguaje genera realidades. Por eso también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Se habla mucho en esto del tema de familia, de hogares que no están bien constituidos, cuando lamentablemente existe el abuso verbal y se le dice a un niño constantemente que es tonto, que es incapaz, y que nosotros como profes tampoco podemos estar fomentando esas nociones como un bullying prácticamente a los alumnos. Oiga, usted es tonto que no entiende. Si le decimos eso, el alumno obviamente va a generar uno de resentimiento o va a generar una idea de sí mismo, va a cambiar su perspectiva. También todos los discursos actuales están tratando de cambiar algunas nociones sobre el aspecto físico. Cómo yo cambio la percepción. Y luego la interpretación de que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Pues el ser humano no es algo que viene definido. Nosotros no venimos como decía al principio, con un sentido de vida, con una finalidad establecida sobre qué es lo que vamos a hacer. Las cosas se han ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces hay una visión no metafísica del lenguaje. ¿Qué quiere decir? El lenguaje no solamente va a ser para pensar o para tratar de elaborar ideas, sino que el lenguaje es un medio que va a tener un efecto real. Yo decido, por eso también en psicología se da bastante esto de las frases... ¿Cómo se dice esto? Que uno empieza a repetir ciertas frases de manera diaria con tal de estimular ciertos pensamientos, de estimular nuevas ideas. Pasa a veces cuando uno mismo dice, pero no, si yo no soy lo que esta gente está diciendo de mí, y genera un cambio, y uno decide a través de sí misma dejar quizás de violentarse. Problemas de depresión, como digo, ansiedad, que uno dice, no, es que yo soy feo, que yo soy gordo, que yo estoy muy flaco, que a mí yo soy muy chico, etc. Pero eso también son constructos sociales que han establecido ciertos parámetros y uno mismo va a través de su propio discurso, a través de lo que uno dice, va a ir generando ideas de qué debe ser el hombre. Se puede dar a manera macro, si bien los ejemplos que doy son micros y son muy personales, de manera macro se ve ahora con el tema de, por ejemplo, el tema feminista. Se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Cuando hablamos del ni una menos, ahí ya estamos haciendo una visibilización de un tipo de muerte en específico, pero cuando existe otra respuesta, por otro lado, que nos habla de ninguno o todos valemos, que también se dio mucho en Estados Unidos con la muerte de los afroamericanos en manos de la policía, y que decía todas las vidas negras importan, y salió este otro hashtag de todas las vidas importan. Ahí nosotros también estamos creando la visión de grupos sociales. Por un lado tenemos a los afroamericanos que están dando una imagen de que ellos no son ciudadanos de segunda categoría, lo mismo las mujeres, no son ciudadanas de segunda categoría, no son sujetos desechables, sino que su desaparición es algo que debe tener una relevancia dentro del orden social. Pero cuando aparece otro discurso en donde se baja ese discurso, se trata de hacer general, donde todas las muertes, realmente se está equiparando quizás situaciones distintas y se está dando a entender que hay ciertos casos en específico que no importa el modo en que la persona muera o que se vea violentada, solamente importa el efecto final, que sería la muerte. Y al hacer eso, estamos obviando la solución para evitar esas muertes, porque no podemos hablar la solución de la violencia intrafamiliar o de pareja a la violencia por un robo, que ambos son muertes, son agresiones
que si tienen el mismo resultado, o pueden tener el mismo resultado final, las medidas para evitarlo son completamente distintas. Entonces, al hacer eso, estamos creando y estamos dando a entender dos tipos de sociedades, o dos tipos de personas. Por lo tanto, al final lo que se trata con la ontología del lenguaje es entender que todo lo que nosotros digamos y todo lo que nosotros hacemos va a tener un efecto real en la construcción de nuestro mundo, de nuestra persona y de la construcción del mundo en general. Por mucho que nosotros creamos que estamos hablando de algo sumamente objetivo, la individualidad va a aparecer dentro de nuestro discurso, nuestras visiones de mundo, y estas van a generar un impacto en el otro. Puede ser a favor o en contra. Lo ideal es siempre estar abiertos a la comunicación, cosa de poder llegar a acuerdos dentro de ese mensaje. Creo que estos puntos son más importantes, sobre todo por el punto de vista pedagógico, considerando que nosotros somos elaboradores de discursos. Difícilmente ustedes van a llegar exclusivamente a un aula a decir, ya chiquillos, hoy día vamos a ver ecuaciones y listo, me voy, chao. Probablemente van a ser profesores jefes o van a haber alumnos que se acerquen a ustedes, van a haber problemas por muy lógicos que sean o muy objetivos, que aún así van a conllevar a situaciones subjetivas. Somos humanos y eso ustedes lo saben bien. Entonces, esta primera parte creo que es más un refuerzo a la importancia que tenemos nosotros al momento de hablar, al momento de escribir también, y cómo nos vamos a relacionar con los demás. Ya ahora las próximas clases, este viernes es feriado, así que no nos vamos a ver, pero ya desde la próxima semana vamos a entrar en temas propiamente de la lingüística, ¿ya? Es decir, temas que tienen relación con la ortografía, con qué es un texto, cuáles son las características que debiese tener un texto. Así que esto igual léanlo, probablemente es un texto obligatorio, la ontología del lenguaje. Quiero evaluarlo, no he establecido todavía la fecha, estoy analizándolo, también hay que ver cuáles son las directrices que va a tomar la carrera en relación porque también se están lanzando distintos comunicados por parte de la universidad de seguir en esto de la marcha blanca, que significa que no podemos tener evaluaciones todavía, tampoco es demasiado pronto, pero este es un texto que yo sí evalúo, ¿ya? Así que léanlo. ¿Cómo lo voy a evaluar? Probablemente a través de un control por eLearn, así que todavía los chicos, si tienen problemas para ingresar, háganlo conocer a su carrera. Como les digo, vuelvo a reforzar la idea de que soy bastante flexible cuando tienen problemática. A mí lo que me interesa es que aprendan, ¿ya? Que aprendan. Obviamente hay otras habilidades, hay otros valores que ustedes tienen que ir adquiriendo, pero por ahora y considerando la contingencia, le voy a dar mayor importancia a que ustedes realicen el trabajo, más allá de de poner el látigo, ya tienen que cumplir ahora o nunca. Voy a ver la asistencia, chicos, más que nada para ver quiénes están pudiendo asistir o quiénes no están teniendo acceso, porque me he estado dando cuenta que hay algunos alumnos que no han visto nada, o sea, las clases, no han visto los mensajes, así que les voy a pedir que me respondan que accedan al micrófono y me digan presente apenas yo voy pasando la lista, ¿ya? A ver. Willy Aguilera. ¿Está Willy? No. María Apata. Presente. Ya. Leonardo Borges. Presente.
Javiera Caica, Presente. Rocío Carvajal, Presente. Diego Castillo. Ahí está. ¿Dónde quedé? Iván Cofré, Mónica Franco, Presente. Felipe González, Presente. Paloma González, Presente. Noemí Iribarren, Oscar Mamani, Presente. Christian Meyer, Michael Orellana. Presente. Ya, Cristian, ya está, lo vi. Juliana Pizarro, Presente. Karina Kisbert, Presente. Mariela Rivera, Presente. Fernando Salgado, Presente. Stone Silva. Presente. ¿Pronuncié bien su nombre? ¿O Sí. Stone? Ya, No, Stone. Stone. Muy bien. Luis Tapia, Presente. Joaquín Videla, Presente. Juan Yampara, Presente. Aime Subieta. Presente. Ya. Estamos entonces. La única persona sería, bueno, Diego Castillo, Iván Cofré y Willy Aguilera. No recibí respuestas, pero todos los demás están. Bien. Bueno, chicos, eso sería por hoy día. Ya la próxima semana, como digo, vamos a entrar propiamente en lo que es la parte lingüística. El video, como les decía, lo voy a subir a YouTube si es que es demasiado pesado para la plataforma eLearn. Y ahora voy a empezar a subir todo lo que sea los PowerPoint a eLearn y a Intranet. Ya, chicos, si tienen alguna duda la pueden hacer, si no, son libres de retirarse. Bueno, desconectarse. Gracias, profesor. Ya.